Nos arrodillamos, aquellos que quieran y puedan, para orar. Y Frida nos guiará en oración. Padre eterno, una vez más te agradecemos porque podemos estar aquí alabándote en este día santo. Padre, queremos pedirte ahora especialmente que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro pastor, que sean tus palabras, Señor, las que él diga. Amén. Te pedimos especialmente también que bendigas a cada iglesia que se está reuniendo en este día, que te está alabando, a cada hijo tuyo, Señor, a cada líder también. Te pedimos especialmente también por las visitas que están hoy con nosotros, que tú puedas bendecir su hogar, que al salir de aquí, Señor, puedan también sentir tu presencia en su vida. Padre eterno, queremos pedirte por las personas que no pueden estar aquí, que no han podido llegar, que puedan sentir también tu presencia en este día, Señor, tu fuerza para aquellos que la necesitan y, Señor, también tu mano sanadora para los enfermos, para los que se están recuperando. Amén. Padre, síguenos acompañando en este día, que podamos alabarte, que podamos estar en comunión contigo, Señor, y que todo lo que suceda sea conforme a tu voluntad. Padre, gracias te damos por todo esto, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Emilio, entonces, por la historia de los niños. Eso creo que no nos vamos a olvidar más de las historias de Emilio, ¿está bien? Los saludamos, entonces vamos a saludarnos con alegría en este sábado. Yo los saludo y ustedes responden con alegría, ¿está bien? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Estamos contentos de estar acá. Gracias a Dios que hace un hermoso día y estamos muy contentos de que tenemos el templo, ¿no es cierto?, de que hoy es sábado y que podemos adorar a Dios. Pero por otro lado, como decía recién Emilio, estábamos un poquito tristes también por que despedimos, ¿no es cierto?, a Teresita. Muy bien, Teresita. La verdad, bueno, decíamos con mi esposa, faltaba muy poquito para su bautismo, ¿no es cierto? Ya habíamos programado con ella, con Emilio, habíamos hablado de traer el bautisterio acá. Vieron que como acá no tenemos un bautisterio, a veces se han hecho bautismos, ¿no es cierto?, en la iglesia del centro. Pero como ella era de acá, entonces íbamos a traer el bautisterio hasta acá, íbamos a poder hacerlo, y su decisión era esa, y seguramente que el Señor tiene en cuenta, ¿no es cierto?, esa decisión, ¿sí? Más allá de que ella no pudo llegar a realizarla físicamente. El tema de hoy tiene que ver con la esperanza que hace que la muerte no sea tan grave en nuestra vida, ¿está bien? Pero antes de eso, queremos recordarles también que este jueves que viene, ¿qué fecha es el jueves? 19, ¿no? Este jueves 19 empiezan los 10 días de clamor. Muy bien, antes le decíamos los 10 días de oración, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ahora se propuso cambiar el nombre y decirle 10 días de clamor, de clamarle a Dios, y 365 días de oración. ¿Está bien? Porque no son los únicos 10 días en el año en los que oramos. Oramos todo el año y clamamos en estos 10 días.
hacemos un paréntesis. ¿Saben por qué son 10 días y no 7 u 8, que nos quedaría más cómodo de sábado a sábado? ¿Por qué empieza el jueves, sigue, pasa un sábado y después llega hasta el otro sábado? ¿Por qué son 10? ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué? ¿Ah? ¿Por los 10 días del aposento alto? Sí, muy bien. Resulta que después que ascendió Jesús, ¿sí?, le dijo a los apóstoles que se queden en Jerusalén y que él iba a mandar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y dice que ellos se reunieron en el aposento alto y estuvieron orando 10 días. Y después de esos 10 días descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, por eso alguien hace unos años se le ocurrió y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos 10 días igual que los apóstoles? Por eso son 10. Del jueves 19 hasta el sábado 28. ¿Está bien? Todos los días de oración. Tenemos un material que ya lo trajimos acá, yo se lo voy a dejar a Emilio para que podamos ir leyendo y para que podamos orar todos juntos y bueno, y que de esta forma nos preparemos para recibir el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar el poder para predicar el Evangelio, ¿sí?, y alcanzar a las personas que todavía no están entre nosotros, ¿sí?, que eso es lo más importante, la tarea que Dios nos dejó. Así que eso por un lado, y después recordar también, y por ahí le contamos a los que son nuevitos o que hace mucho que no vienen, del programa Reavivados por su Palabra, ¿sí?, que es un programita que estamos siguiendo para leer todos los días la Biblia. Muy bien, ahí Eduardo está mostrando en la lección de escuela sabática, en la parte de abajo dice Reavivados por su Palabra y te dice el capítulo de la Biblia para leer, ¿sí? Yo sé que varios acá lo están leyendo, varios lo recuerdan también en el grupo de WhatsApp están cada día el capítulo que hay que leer, y así nos aseguramos de como mínimo leer un capítulo de la Biblia. No es lo único que vamos a leer, después tenemos la escuela sabática para leer más la Biblia y cualquier otra parte de la Biblia que vos quieras leer, podés leer todo lo que quieras, pero como mínimo un capítulo, ¿sí? Un versículo ya es muy poquito, no leer la Biblia nos separa de Dios, así que por eso tenemos que leer la Biblia en casa, ¿sí? Y leer la Biblia. Aclaro esto porque por allí en YouTube hay muchos videitos donde hay pastores o hermanos que explican el capítulo de la Biblia de Reavivados por su Palabra. Y a veces yo le pregunto a algún hermano, ¿estás leyendo el capítulo de Reavivados? No, no lo leo, pero me lo explican en YouTube. ¿Es lo mismo? No, queremos leer la Biblia y que cada uno de nosotros esté conectado directamente con la palabra de Dios, ¿sí?, para conocer a nuestro Dios. Así que recuerden, ¿qué leímos hoy? ¿Alguno ya lo leyó? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué leímos hoy? Estamos en Primero de Reyes, el capítulo 13. Muy bien. Es como que vamos un número anterior al día. ¿Verdad? Hoy es 14, entonces leemos el 13. Sí, hay de dos profetas, una situación media rara ahí. Necesitamos mucho estudio para entenderlo bien, pero lo que destacamos es que siempre está mal desobedecer a Dios, ¿no? Sea que te lo diga un supuesto profeta o no, desobedecer a Dios siempre trae maldición. Tendría que haber consultado a Dios si era cierto. Ahí está, ¿viste? Sí, desobedecer y no consultar a Dios, eso es lo malo. Así que bueno, leamos la Biblia. La Biblia sola es lo que nos va a llevar a los pies de Cristo, ¿sí? Así que tenemos esa oportunidad todos los días en casa. Decíamos entonces que estamos muy tristes por despedir a Teresita, así a otras personas, ¿no es cierto? Algunos hemos perdido familiares hace poco, y creo que ninguno de nosotros desea la muerte, ¿no? Pero como la muerte es una realidad en esta vida, es una realidad, y no quiero ser pesimista, pero lo más probable es que todos nosotros los que estamos acá nos muramos en algún momento. Todos querríamos vivir desde ahora para siempre y que ya venga Jesús y no tener que pasar por eso, pero las probabilidades son que sí nos muramos. Entonces, ¿con qué afrontamos esa realidad tan fea y tan dura? ¿Qué es lo único que nos puede sostener, ¿sí?, en estas situaciones donde tenemos que despedir a alguien amado? Donde vemos que todos los planes que puede tener una persona se terminan de un día para el otro. Lo que más nos puede sostener es la esperanza de la que cantamos en el primer himno. ¿Se acuerdan cuál fue el himno este que cantamos de pie? Sí. ¿Cuál era? Sí,
será el albor. ¿Qué va a pasar al albor o en cualquier otro momento del día? ¿Qué era eso de lo que se preguntaba ahí el himno? La venida de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la venida de Jesús para poder poner allí nuestra esperanza, ¿sí? Y no distraernos con las cosas de esta vida y que no nos duelan tanto los problemas de esta vida. Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 1. El primer capítulo de Hechos, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Vamos a pedir que leamos un versículo cada uno, lo más fuerte que podamos, así se escucha también ahí en la grabación. ¿Sí? Un versículo cada uno. ¿Quién empieza con el 9? Dale. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraba fijamente, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Ahí está. Muy bien, estos versículos nos hablan de la partida de Jesús, ¿no? Cuando estaba como ser humano acá en la tierra y se fue para el cielo después de haber resucitado. Pero también nos habla del regreso de Jesús. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el regreso de Jesús? Así como lo vieron partir, volverá. De la misma forma va a volver. Muy bien. Cuando yo era chico, mi papá compró una videograbadora, ¿no es cierto?, de estas para los cassettes VHS. Sí, era toda una novedad en aquel tiempo poder poner la película que vos quieras y no depender del televisor. Y era muy entretenido también volver la imagen y ver que lo que hizo el personaje ahora lo hacía para atrás, ¿no? Caminaba para atrás la gente y todo eso. Entonces, bueno, esto se llamaba eso rebobinar. ¿Está bien? Entonces, la venida de Jesús va a ser como rebobinar la partida de Jesús. Dice que de la misma forma en que lo vieron irse, ahora va a volver. ¿Y cuál es la forma esa en la que lo vieron irse a Jesús? Bueno, primero que lo estaban viendo con sus propios ojos, claro. No es una visión, no es un fantasma, no es una imaginación, no es un sueño, es algo totalmente real, ¿sí? Jesús estaba allí y hasta lo podían tocar, ¿no? Ese mismo Jesús, de la misma forma, volviendo. Y él ascendió y dice que no lo llevaba nada, ¿no? Ascendió solo y que una nube lo ocultó. Entonces, entendemos que de las nubes también lo vamos a poder ver y ya no lo van a ocultar, sino que lo van a mostrar, ¿sí? Pero de la misma forma en que ascendió. Quiere decir eso de que por allí la venida de Jesús puede hacer que se me aparezca a mí Jesús, por ejemplo, en una habitación de mi casa. No. Dice que de la misma forma como ascendió. Cuidado, porque hay muchos mensajes de personas que, torciendo la Biblia, inventan, ¿no es cierto?, de que, claro, de que Jesús va a venir de otra forma. Tenemos que estar fuertes en la palabra y saber qué dice Dios sobre su venida. Y no creer lo que nosotros queremos creer o lo que dicen otras personas. Primero y principal, va a venir en forma física, ¿sí? Así como ascendió. Otra de las cosas que nos dice la Biblia sobre la venida está en Apocalipsis capítulo 1. Este es uno de los versículos más conocidos sobre la venida de Jesús. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo tienen? El versículo 7. ¿Alguien que todavía no haya leído, que quiera leer? Sí. 1:7. He Sí. aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se le lamentarán por causa de él. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo sobre la venida de Jesús? Todo lo verá. Por ser visible para todos.
Muy bien, visible para todos. Como decíamos recién, no es un sueño, no es una imaginación, es algo visible y dice que todos. Hay personas que, a pesar de que este versículo es súper claro, quieren decir de que no, de que va a venir en una forma espiritual. Es más, hay una religión, ¿sí?, que dicen que ya vino, y más le pusieron fecha, en 1914, ya vino Jesús, nadie lo vio porque es forma espiritual, y que ya está entre nosotros y está trabajando con su reino. Pero la Biblia dice otra cosa. Y bueno, cuando vos le citás este versículo que dice, no, lo que pasa es que esos ojos de los que habla ahí son los ojos de la fe. Hay que verlo con los ojos de la fe. ¿Será así o no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Solo leyendo la Biblia y por ese solo versículo, de que no está hablando de los ojos de la fe, sino que está hablando de los ojos de la carne. ¿Qué dice ese versículo que te da el indicio de que no está hablando de los ojos de la fe? Viene con las nubes. Bueno, sí. Que todo ojo lo verá. Que todo ojo lo verá. Bueno, la palabra todo ya dice mucho. Todos los linajes de la tierra. Todos los linajes de la tierra, muy bien. ¿Qué significa linajes? Todos los reinos. Todos los, claro, los pueblos, todas las etnias, todas las personas. Y dice algo más también. Las personas que los traspasaron. Que los que lo traspasaron, que eso mucha fe no tenían en Cristo, ¿no? Por eso lo mataron. Y además dice que, ¿qué van a hacer los linajes? Se lamentarán. ¿Por qué alguien que tiene fe se lamentaría al ver a Jesús volver? Eso no cuadra. Evidentemente los que se lamentan son los que no tienen fe. Y que ahora dicen, oh, es cierto que vino Eduardo acá a predicarme que volvió a Jesús y yo no le hice caso, ¿no? Vino Margarita, vino Noelia y me dio un folletito que decía y yo se lo tiré a la basura. Por eso se lamentan, porque ya no tienen tiempo para arrepentirse de sus pecados, ¿no? Y la venida de Jesús es para ellos, en vez de salvación, condenación. ¿Está bien? Por eso se lamentan. Entonces ahí, en el mismo versículo, te está diciendo que no habla de los ojos de la fe, habla de los ojos. Y que lo van a ver los que creen y los que no creen también lo van a ver. ¿Sí? Para los que creen, ¿qué va a ser? El mejor día de la historia. El día más alegre, ¿no? Más feliz, ver a Jesucristo, ¿no? El día esperado, ¿no? Donde se cumple nuestra mayor esperanza. Ver de nuevo a Jesús con nuestros propios ojos. Y eso también es lo que nos mantiene, ¿sí?, a pesar de los problemas de esta vida. ¿Cuándo va a venir Jesús, no? Yo querría que fuera ahora. Vamos a ver Mateo 24, que es el capítulo donde Jesús mismo habla de su venida, ¿no? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Es uno de los capítulos más importantes sobre la venida de Jesús, donde él mismo habla, ¿no? ¿Qué dice el versículo 36? Como dijimos recién, alguien quizás no ha leído hasta ahora y que tiene ganas de leer, estaría bueno, que no leamos siempre lo mismo. ¿Qué dice? Dale, 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Cuándo va a venir Jesús? Nadie lo sabe. ¿Es claro este versículo? Es muy clarito, dice, nadie sabe el día ni la hora. No se puede saber, porque ni siquiera se lo contó a los santos ángeles que están con él todo el día. No, dice que el Padre tampoco... El Padre no más, claro, ¿viste? Entonces, ¿podría yo saber, si solamente lo sabe el Padre, que ni siquiera los ángeles que están ahí? Claro, ¿podría yo sí saber cuándo viene Jesús? Bueno, parece tan claro así, y siempre lo tuvimos claro, pero hay un montón de personas, incluso dentro de nuestra iglesia, que ponen fechas para cuándo viene Jesús. Eso tampoco lo sabía, No ¿no? lo sabía, no lo sabía. Él decía, yo no los puedo dudar, ¿viste? Tampoco si me quieren preguntar, si me torturan, no les voy a decir porque no lo sé. Cuando yo era chico, yo crecí en la iglesia adventista y siempre hablábamos del regreso de Jesús. Adventista quiere decir eso, ¿no? Que espera el advenimiento o la venida de Jesús, ¿sí?
Entonces siempre hablábamos de que Jesús viene y que nadie sabe el día ni la hora. Y tenemos varios amiguitos ahí, compañeros, incluso de otras iglesias adventistas dentro de la ciudad. La ciudad de Córdoba tiene como 30 templos adventistas, ¿no es cierto?, donde se reúnen muchos más hermanos. Y entonces nos conocíamos con chicos ahí que íbamos al club de conquistadores, que nos conocíamos por encuentros. Y había un muchacho que se llama Federico, que él también creció en la iglesia, era amigo mío, y que cuando Dios me llamó a estudiar teología, yo le dije, me parece que Dios también te está llamando a vos, porque era un chico dedicado a Dios, servía en la iglesia, y entonces él me dijo, ¿sabes que varios me lo dijeron? Pero no fue a estudiar teología. Y a los años, cuando yo ya había terminado la carrera, del año 2011, él se unió a un grupo de ex-adventistas que decían que Jesús venía el 22 de octubre de 2011. 2011, sí, 2011. Yo digo, pero si está claro en la Biblia de que no. Y hablé con él, ¿no? Pero Fede, vos sabés que la Biblia dice eso y nos criamos creyendo eso. No, porque acá hay un hermano que vive en Miami que nos trae unos videitos y que él hizo un estudio y salió que el 22 de octubre de este año viene Jesús. Así que empezaron a proclamarlo. Está bueno, deberían siempre haberlo proclamado, ¿no? Pero ellos creían que ya venía, así que empezaron a poner mucho dinero y salían a la calle con megáfonos y hablaban y esperaban la venida de Jesús. Y llegó ese día. ¿Vino Jesús? No vino Jesús. Así que el profeta de ellos, que no se llamaba profeta a sí mismo, era un hermano de iglesia de acá de Argentina, pero vivía por allá, les mandaba videitos por Facebook, les dijo, miren, nos hemos equivocado, no viene, no era esta la fecha, era otra cuestión, pero va a venir en febrero de 2012. ¿Se acuerdan que en 2012 había todo un lío con el fin del mundo? Así que aprovechó esa movida y les dijo, bueno, hermano, para predicar mejor el evangelio, vendan sus autos, vendan sus casas, me pasan la platita a mí, yo aprovecho para predicar el evangelio, le decían, y le transfirieron un montón de plata. Llegó ese día de febrero, que no me acuerdo cuál era, y él desapareció de internet. Y con él toda la plata de estos hermanos y su esperanza también. Yo decía, qué cabeza duras. Sabemos que nadie puede predecir el día y la hora de la venida de Jesús. Y ellos cayeron en eso de nuevo. Y encima después la vergüenza. Después de eso mi amigo Federico no quiso hablar nunca más conmigo, porque decía que yo lo quería traer de nuevo a la iglesia. Dejó la iglesia y ahora vaya a saber dónde anda. Hace muchísimo que no lo veo. Pero miren, por una mala creencia podés perder también, obviamente, la vida eterna. Lo mismo pasó con un señor viejito en otra iglesia de Córdoba. Eso fue unos años antes. Estábamos en el año 99, 2000 por ahí, y un señor muy grande que ya veía que se le terminaba la vida y él había dicho que quería ver la venida de Jesús con sus propios ojos antes de morir. Veía que ya tenía 80 y tantos y no venía Jesús. Entonces empezó a estudiar y sacó cuentas. Era el año 99, 2000 por ahí, y dijo en 2004 viene Jesús. Y yo veía que él como que quería estar vivo. Era lo importante. Ahora ya se murió. Y él decía, viene Jesús por esto, y le digo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le digo, no puede ser eso. No va a venir Jesús. Y lo predicó, cuando pasó ese año y no vino, también empezó a faltar a la iglesia, ya andaba como escondido y después desapareció. Y ahora falleció. No tenía información, no. Entonces, qué difícil que es cuando no le hacemos caso a la Biblia. La Biblia es súper clara. Y aunque parezca súper seguro esto, hermanos muy fieles y que parecían estar firmes, terminaron cayendo en esto. Cada uno de nosotros también. No pensemos estar seguros, porque el que piensa estar seguro, cuidado que se puede caer, ¿no? Tenemos que depender siempre de Dios y de la palabra. Por eso tenemos que estudiar la Biblia todos los días. No decir, no, pero si yo eso ya lo sé desde chico. Bueno, Federico también lo sabía, este hermano también, y al final terminaron cayendo lo mismo. Cuidado con los que fijan fechas, porque más y más van a venir. De paso, este hombre que había citado
la que había fijado la fecha de Jesús, le decíamos, pero si ahí dice, nadie sabe el día ni la hora. No, pero yo puedo saber el mes y el año, dice. Cabeza dura, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Como Jesús nos dijo que nadie sabe el día ni la hora, nos da una recomendación. Ahí mismo en el versículo, en el capítulo 24, versículo 44. ¿Qué nos dice Jesús que tenemos que hacer por el hecho de no saber el día ni la hora? Versículo 44 del capítulo 24. ¿Leo? Sí. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está. Dice que ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. Velar, ¿no? Y el que no esté preparado, ¿qué le va a pasar? Cuando venga Jesús. ¿Ah? Pierde la esperanza, pierde la vida. Y no se va, Salvaje. y no se va a ir con Jesús. Cuando venga Jesús. Si no está Si no preparado. está preparado, Por eso Él nos advierte. Siempre Él quiere lo bueno para nosotros, ¿no? Entonces, cuando te dice, mira, prepárate, no es porque da lo mismo estar preparado o no. Porque si diera lo mismo, Jesús no te diría nada. No te molestaría. No es que te quiere complicar la vida. Te dice, mira, prepárate, porque si no estás preparado, no te puedo llevar conmigo. Y lo que más quiero es llevarte conmigo. Y te lo dice con tiempo, ¿no? Esto lo dijo hace un par de miles de años atrás, para que nosotros hoy estemos preparados. ¿Cuál es la preparación que necesitamos hacer? ¿Qué les parece? ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Jesús? siendo obediente a la palabra de Dios. Ajá, obedecer la palabra de Orar. Dios. Bueno, primero deberíamos estudiar la palabra para saber qué dice y después obedecerlo, ¿no? Orar, muy bien, la vida de oración es necesario orar, no solamente en las comidas, ¿no? Cuando yo era chico solo oraba para comer, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, oro varias veces al día porque como varias veces al día. No es eso la vida de oración. La vida de oración es aparte de la comida. Obviamente que hay que orar cada vez que vamos a salir a la afuera, o cada vez que vamos a comer, o cada vez que nos vamos a dormir. Pero además hay que tener una charla con Dios, ¿no? En lo privado hay que orar. ¿Qué más? ¿Qué otra preparación podemos tener para la venida de Jesús? Venir a la iglesia, muy bien. Hay que venir a la iglesia, hermanos. También los que, como decía Pablo, ¿no es cierto? En la escuela sabática de esta mañana, los enemigos de la cruz han estado predicando de que da lo mismo venir o no venir a la iglesia. No, ¿quién inventó la iglesia? No fueron los pastores ni los adventistas, fue Dios el que inventó la iglesia. Y si Él dice que hay que venir, y Jesús lo ratificó a eso con su ejemplo, dice que Jesús tenía la costumbre de asistir a la iglesia. ¿Sí? Costumbre, cada sábado hoy iba a una sinagoga de Jerusalén o de ahí de Judea y ahí lo ibas a encontrar a Jesús en la iglesia y leyendo la Biblia, ¿no? Participando, no escondido por ahí, trabajando para Dios. Hay que venir a la iglesia. ¿Qué más es la preparación? Transmitir lo que uno sabe, conoce a través de la Muy bien, predicar, muy bien. Predicar es necesario, hermanos, también, es necesario, no es opcional. ¿Sí? Hay muchos que dicen, no, bueno, yo no me animo, pero hago otras cosas para Dios. No. La palabra dice bien clarito, todo verdadero discípulo es misionero. Todo verdadero discípulo es misionero. Y además vamos a ver otra preparación para la venida de Jesús, que está en 2 de Pedro. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Allí habla de la venida del Señor, por lo menos en mi Biblia el título dice promesa de la venida de Jesús. ¿Qué dice ahí? El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Ustedes saben que los títulos esos no los escribieron los apóstoles, ¿no? Esos títulos se los pusimos nosotros, por eso son tan diferentes. Pero habla de la segunda venida y en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos
Jesús está esperando algo y por eso no viene todavía. No es que Él se le hizo tarde, que está con otras cosas y se olvidó de nosotros o algo así. Él nos está esperando a nosotros. Vieron que todos decimos, yo estoy esperando la venida de Jesús. Y este versículo dice lo contrario. Jesús está esperándonos a nosotros para venir. ¿Y qué está esperando de nosotros? Arrepentimiento. ¿De qué? ¿Me tengo que arrepentir de algo? ¿Y qué es el arrepentimiento? Saben que también hay un mensaje falso que lo plantó el enemigo de Dios. ¿Vieron que en la parábola del trigo y la cizaña, cuando apareció la cizaña, le dicen, ¿y esto de dónde creció? Si vos plantaste buena semilla. ¿Quién lo había plantado? El enemigo. Muy bien. Siempre que haya una doctrina falsa, el enemigo la planta, por medio de sus agentes, personas que la van transmitiendo. Hay una cizaña, ¿no?, que anda por ahí, que dice que yo lo único que tengo que hacer es amar a Dios y que Dios nunca me va a decir nada malo a mí, no me va a hacer sentir mal, que yo no le tengo que decir nada a otro que lo haga sentir mal. Pero cuando Dios viene y por medio de su palabra me dice que yo estoy equivocado en algo, siempre me voy a sentir mal. Y cuando alguien que está en el error y en el pecado, vos le mostrás con la palabra que está en pecado, se siente mal también. Y ahí tiene que elegir qué hacer con ese sentimiento, si llevarlo para salvación o para perdición. El que se siente mal y se ofende, deja la palabra y se pierde. Y el que se siente mal, pero se quebranta ante el Señor y pide perdón, y deja el pecado, ese es para salvación. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa misma experiencia. Por eso también tenemos que leer la Biblia. En la Biblia Dios nos dice lo que está mal y lo que tenemos que abandonar. Y hasta que no nos arrepintamos, Jesús no quiere venir porque si no, capaz que me pierdo, ¿viste? Entonces dice, bueno, te espero un ratito más, te doy un poquito más de tiempo. Arrepentí. Y hay otro versículo más que dice cuál es la preparación, que está en 1 de Juan, capítulo 3, y con este vamos terminando. 1 de Juan, hay un par de páginas más adelante, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Quién más quiere leer el que no haya leído todavía? ¿Puede ser? A ver ahí. Dale, ¿qué dice? Capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahí nomás, ya leemos el 3, entonces el 2 dice que Jesús se va a manifestar, que lo vamos a poder ver, es lo que venimos hablando, ¿no? La segunda venida de Jesús. Y después el versículo 3 dice de la preparación, ¿sí? ¿Quién va a leer el versículo 3? Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Amén, amén. Y acá es donde entra nuestra parte, ¿no? La parte de Jesús ya la hizo, la conocemos, Él se hizo ser humano, vivió una vida como un ser humano cualquiera de nosotros, igual que nosotros, con tentaciones igual que nosotros, pero sin pecado, fue asesinado, ¿sí?, por nosotros injustamente, resucitó y ascendió al cielo y allí intercede ante el Padre por nosotros. Pero ahora toca mi parte, ¿sí? Y si yo tengo la esperanza de que Jesús va a venir, y esa esperanza es real, ¿qué dice que tengo que hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es purificarse? Mantenerse puro o limpiarse, ¿no? ¿Y qué es lo impuro que puede haber en nuestra vida? ¿Cómo qué? Muy bien, muy bien. La forma en que tratamos a las otras personas, mis palabras,
Y entran cositas que a muchos por ahí no les gustan, ¿no? La forma en que me visto, ¿sí? La forma en que hablo, las malas palabras, ¿sí? Algunos dicen, no, bueno, pero en ciertas ocasiones te sale. Y sí, te sale si es que lo tenés adentro. Por eso dice Dios que tenés que sacarla de adentro tuyo y meter la palabra de Dios adentro tuyo. Para que si tenés problemas te salga palabra de Dios, no insultos. ¿Está bien? Y también viene la comida, viene la forma en que yo trabajo, miles de cosas, ¿no es cierto?, que yo le puedo dedicar a Dios, porque Dios me dijo que me tengo que purificar, que tengo que sacar todo lo malo de mi vida. Si es que tengo la esperanza de que Jesús viene. Porque acá dice, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica. También eso me da la evidencia de otra cosa. El que no se está purificando no tiene la esperanza. Por más que lo diga quizás. Sus actos hablan más fuerte. Y por eso nos acordábamos de esto al enterarnos del fallecimiento de Teresita, ¿no? Toda la purificación que hizo de su vida. Cada vez que iba estudiando la Biblia y pudimos estudiar la Biblia juntos y le hablábamos de la voluntad de Dios para su vida. Mirá, Dios quiere esto, sí lo voy a hacer. Y ahí dejaba, ¿no es cierto?, lo malo. Tenía tales creencias, bueno, hasta dejó esas creencias. Tenía cierta forma de alimentarse y cambió esa forma. Y dejó un montón de cosas, ¿no es cierto?, porque se estaba purificando y preparándose para la segunda venida de Jesús. Muchos de nosotros también hemos hecho lo mismo. Y saben que a veces, hasta después de bautizado, hay cosas que tenés que purificar. Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy. ¿Creemos en la segunda venida de Jesús? ¿Somos adventistas? ¿Estamos esperando a Cristo? Bueno, hay que purificarse. ¿Sí? Tenemos que prepararnos. Que no nos agarre la venida de Jesús sin la preparación adecuada. Que no nos agarre todavía haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que se note por cada cosa que hacemos que Él es el que gobierna nuestra vida. ¿Amén? ¿Querés hacer eso? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar y también a orar por esta decisión para que sea una verdad en nuestra vida y que estemos todos listos, que no se pierda ni uno y que podamos ganar muchas otras personas. Cantamos el himno 170.